leer del versículo 15 al 18. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14 y leemos del versículo 15 al 18. Leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Hoy quiero hablarles sobre aspectos particulares de la persona del Espíritu Santo. En estos días estaba leyendo un libro sobre el tema del Espíritu Santo y analizaba asuntos muy puntuales, muy importantes. Y el autor dice en ese libro que si Jesús no nos hubiera dejado la persona del Espíritu Santo, la tierra sería un caos. O sea, la tierra sería un caos totalmente. Imagínense si teniendo el Espíritu Santo todo lo que vivimos, todo este mare magnum que vivimos aquí en la tierra, toda esta corrupción, toda esta sinvergüenzura y donde el hombre está pretendiendo hacer su voluntad, ¿cómo sería si no estuviera con nosotros? Esto sería el desastre. Alguien dijo, basado en Isaías 40, dijo que si Dios dejara de mirar la tierra por 30 segundos, la tierra se autodestruiría. O sea, se quedaría destruida en sí misma. El Espíritu Santo es parte de la deidad y el Espíritu Santo es enviado por el Señor Jesucristo. Pero antes de tocar el tema, yo quiero expresar algunas cosas muy puntuales de lo que leímos. Y el versículo 15 de San Juan 14 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y algo muy fundamental es que el Espíritu Santo mora y se activa en aquellos que aman al Señor y lo demuestran guardando sus mandamientos. Porque a veces, cuando usted y yo no éramos creyentes verdaderos, hacíamos burla del Espíritu Santo. ¿Cuántos dijeron o cuántos dijimos: no, será por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Eso se llama burlarse del Espíritu Santo. Gracias a Dios que nos perdonó eso también, ¿cierto? También el Señor nos perdonó esa expresión que nunca debe ser dicha de la boca de un creyente. Porque todo lo que sucede en la vida cristiana es gracias a la obra, al favor y a la misericordia de Dios por medio de la persona del Espíritu Santo. Y yo sé que la gente lo dice por el embarazo de la doncella María, pero ocurrió por obra y gracia del Espíritu Santo. Es así, es una gran realidad. Fue el Espíritu Santo el que embarazó a María. Entonces, el Espíritu Santo es para el nacido de nuevo. El Espíritu Santo es
para el nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no tiene el bautismo del Espíritu Santo. No lo tiene, porque es para el nacido de nuevo. Así lo dice la Escritura. Cuando Nicodemo se le presenta al Señor, que le dice: he venido a ti porque reconozco que tú eres rabí y que realmente Dios está contigo. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? De cierto os digo, te es necesario nacer de nuevo para que puedas entrar al reino de Dios. Si no hay un nuevo nacimiento en la persona, y el único que conoce el verdadero nuevo nacimiento, ¿quién se llama? El Espíritu Santo. Entonces, si no hay un nuevo nacimiento, el Espíritu Santo no entra a morar en la vida de un ser viviente. Solamente la experiencia del nuevo nacimiento permite que el Espíritu Santo entre. Y cuando el Espíritu Santo entra a la vida del creyente, usted sabe que sucede algo que se llama la lucha espiritual o la guerra espiritual, que es la que está descrita en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, donde dice que la carne quiere hacer su propia obra y el Espíritu quiere hacer su propia obra, y los dos se enfrentan dentro de nosotros para que nosotros no hagamos lo que queremos. ¿Sí? O sea que les decía, les compartía el domingo y el viernes anterior, les compartía que Gálatas 5, 16, 17 es la demostración de que verdaderamente el Espíritu Santo mora en la vida nuestra. O sea, hay una guerra. Yo quiero hacerlo de mi carne y el Espíritu no me deja. Y el que termina ganando siempre es el Espíritu, porque Dios me ama tanto que el Espíritu termina dominando los deseos de la carne. Mire, yo me convertí de verdad un día después de carnavales en Barranquilla. Y créame que para mí los carnavales eran demasiado buenos. Y los carnavales eran imperdonables para mí. Y cuando nos convertimos, mi esposa y yo, toda la gente estaba expectante a los siguientes carnavales. Y lo más común y corriente que hacen la mayoría de los cristianos en Barranquilla es irse de Barranquilla. Pero nosotros lo único que teníamos era la culpa. De resto no teníamos ni un peso de allá en adelante. No teníamos nada, no teníamos ni para dónde ir, sino para meternos debajo de la cama únicamente. Y bueno, y si usted no tiene plata, entonces enciende la televisión y puede ver los carnavales ahí por televisión, ¿cierto? Y mi esposa prendía el televisor y lo apagaba, y yo lo prendía y lo apagaba, ¿sí? Pero había una lucha. Y entonces cuando pasaba un disfraz, yo no sabía si salir, si no salir, o cuando sonaba la flauta Millo, o cuando sonaba el llamador. Eso fue una lucha, o sea, fue una lucha ese primer año, pero lo traigo a colación porque al final, el primer día, yo le oré al Señor y el Espíritu Santo me dio una palabra y me dijo: sé auténtico, yo estoy contigo. O sea, no pelees en tu fuerza, ¿sí? Y al día siguiente yo prendí la televisión y créame que no resistí 5 minutos. O sea, en esa noche el Espíritu Santo había hecho una obra poderosa en nuestra vida. El Espíritu Santo nos había firmado en la fe. Porque Él no nos va a quitar nada que nosotros no le entreguemos. O sea, es importante entender esto. Dios te va a pedir
que tú y yo le entreguemos lo que más nos cuesta entregarle. Y esa lucha es muy interna, pero al final el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que cuando tenemos al Espíritu Santo, ¿cómo dijo el Señor que se llamaba el Espíritu Santo en Juan 14, 16? ¿Cómo le dijo? ¿El otro qué? La palabra que se usa allí es paráclito, paráclito. Y es una especie de bastón. Pablo dice en Romanos 8:26 que el Espíritu nos ayuda. ¿En dónde? En nuestra debilidad. O sea que cuando yo tengo debilidad en mi carne, ¿qué hace el Espíritu Santo? Me ayuda. ¿Cómo me ayuda? Me trae un versículo bíblico. O me lleva a escuchar una predicación, o me lleva a la Biblia, o me lleva a recordar una predicación que me sirve en ese momento. O yo veo que la gran mayoría de los que se congregan aquí toman notas. Entonces, por ejemplo, mi esposa es alguien que repasa las notas. Mi esposa repasa las notas. Y yo creo que varios de ustedes o muchos de ustedes repasan las notas. Y por eso también hemos tomado la iniciativa de la grabación, ponerla en YouTube, para que en cualquier momento de la semana usted pueda recordar la predicación, escuchar la predicación. Usted se puede suscribir al canal y escucha la predicación de la semana, del domingo, porque eso sirve al Espíritu Santo como un asidero para ayudarnos en los momentos de debilidad. Empezar la vida cristiana es difícil si lo hago en mi fuerza. Por eso cuando una persona no tiene, no sigue, o no es que no tenga la capacidad, sino que no desarrolla la habilidad de mantenerse unido a la fe, es porque realmente no tomó una genuina decisión por Cristo. Porque cuando usted y yo tomamos una genuina decisión por Cristo, nosotros, aunque caíamos y tropezábamos, ¿qué pasaba? Seguíamos en el camino. Porque no hay uno que pueda decir, no, yo no he tropezado desde que me convertí. No, todos hemos tropezado. Todos hemos pasado por dificultades, ¿sí? Yo recuerdo en 2 o 3 ocasiones donde el Espíritu Santo puso a personas que me sacaran literalmente de las garras del enemigo. Literalmente sacado de las garras del enemigo. Casi que entrando a un motel y el Espíritu Santo haciéndome así y sacándome. De verdad, literal. Yo se lo puedo decir literal. O sea, yo sé lo que es la ayuda del Espíritu Santo. Yo sé lo que es la ayuda del Espíritu Santo. Yo he contado este testimonio en varias ocasiones. En la iglesia en Barranquilla hay un abogado que el hijo quedó con una parálisis del cuerpo por jugar creyendo que el papá había dejado la pistola sin bala. Comenzó con el revólver del papá, comenzó a jugar a la ruleta rusa con un amigo. Y el amigo quedó librado en el primer tiro, pero en el segundo tiro él cayó. O sea, él cayó. Estaba seguro que el papá no había dejado balas allí. Y el papá estaba seguro que no había dejado balas allí, pero quedó una bala. Y ese abogado de nombre Jairo, la conversión de él fue a causa de la crisis del hijo, porque él jugaba al evangelio. Él iba a la iglesia porque le gustaba una muchacha. Pero después del suceso del hijo, ya iba a la iglesia porque realmente se encontró con Jesús. ¿Sí? La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, ¿no? Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Pero ese hombre Dios lo usó en una ocasión. La oficina de él queda en un edificio que en Barranquilla se llama la Cámara de Comercio. Uno de los edificios de Cámara de Comercio, ahora hay varias.
Y él tenía oficina allí. Y yo en la calle posterior a esa oficina iba a caer en pecado con una mujer. Y el Espíritu Santo le dijo a él: sal ahora mismo de tu oficina, toma el carro, da la vuelta rápidamente y rescata a un hijo mío que va a caer. Él no me conocía a mí, pero el Espíritu Santo le indicó de qué camisa iba yo, con quién persona iba yo y a qué lugar iba a entrar. Y él entró y él inclusive le dio mi nombre, porque él no me conocía a mí. Y él me dijo: hermano Marcos, venga. Y él vino y él abrió la puerta y me dijo: entre. Entre. Yo no quería entrar. Entre. Y yo entré un momentico y él arrancó. Me dijo: yo no lo conozco a usted. Yo sé que usted se congrega en Centro Bíblico, pero nosotros allá, en ese entonces éramos 8,000 personas. O sea, ¿cómo me iba a conocer entre 8,000 personas? Pero el Espíritu Santo le mostró quién era yo. Por eso mis oraciones siempre terminan, todos los días mis oraciones terminan así: Señor, te pido por favor que hoy me ayudes a que yo no me equivoque. Ayúdame a no equivocarme hoy, porque no te quiero ofender. Desde ese día yo entendí que así deben terminar nuestras oraciones, porque todos los días entre más oremos usted y yo, más tentados vamos a ser. O sea, las tentaciones son mayores para el que está más entregado. Quiere decir que el ataque va a ser más frontal para el que es más entregado. Él dice el Consolador, ¿cierto? Allí en esa porción de la Escritura. Vamos a ver entonces al Consolador desde la faceta de Dios y cómo nos ayuda. Miremos la anterior, por favor. ¿Sí? Ok. Creo que hay otra anterior ahí. Desde la 14. Es esa, sí, desde la 14. No, esa es la 14, ¿cierto? ¿Esa es la 14? ¿Sí? Bueno. Vamos a ver cuán importante, o sea, por qué es importante el Espíritu Santo en la vida cristiana. Y esa importancia tiene que ver con las perfecciones de la naturaleza divina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene 4 perfecciones divinas, que son las mismas que tiene la deidad, o sea, las tiene el Hijo y las tiene el Padre. Él es eterno, de acuerdo a Hebreos 9:14. ¿Alguien me ayuda con Hebreos 9:14? Con esos textos, por favor. Hebreos 9:14. Por favor, me van buscando los textos bíblicos para que seamos más ágiles y no tengamos que esperar a que nos... Hebreos 9:14. Sí. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces dice que la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo en su eternidad había decidido ser partícipe en el acto del derramamiento de la sangre de Cristo. La sangre que Cristo derramó no venía contaminada por lo mundano. Genéticamente hablando, la sangre es lo que produce vida. Por eso Levíticos 17 dice que el animal no se puede comer con la sangre, porque la
vida de un ser humano y de un animal, ¿dónde está? En la sangre. Esa es la razón por la cual Dios no permite sacrificio humano. Satanás sí, pero Dios no permite sacrificio humano. Entonces dice que mediante el Espíritu Eterno, o sea, el mismo Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Miremos Salmo 139 y miremos la otra perfección del Señor, que es omnipresente, el Espíritu Santo, perdón. Dice el Salmo 139 del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, ese versículo, ese pasaje, perdón, habla de la omnipresencia del Espíritu Santo. Miremos Romanos 2, primera a los Corintios 2, del 10 al 11, para hablar de la omnisciencia, y miremos Romanos 8, 26 y 27. Dice primera a los Corintios 2, 10 y 11. Sí. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué hace el Espíritu? ¿Qué es escudriñar? Ir limpiando, ir limpiando, ir limpiando hasta encontrar un tesoro. O sea, escudriñar, mire, la Biblia uno la tiene que leer, ¿cierto? Pero después de cierto tiempo, la Biblia hay que escudriñarla. Jesús le dijo a los fariseos, escudriñen las Escrituras porque ellas hablan acerca de mí, les dijo el Señor a ellos. Por eso les dice también, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, dice allí el apóstol Pablo que el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. No solamente escudriña lo profundo de Dios, también escudriña lo profundo de nosotros. O sea, Él nos conoce a nosotros. Cuando usted y yo pecamos, ¿qué le pasa al Espíritu Santo? Se contrista. ¿Qué es contristar? Se entristece. Él se entristece. Mire, se entristece así sea con el pensamiento. Usted está hablando mal de otro hermano y el Espíritu Santo está triste. Usted tiene un pensamiento incorrecto. ¿Sabe qué pasa? El Espíritu Santo se entristece porque Él escudriña nuestros corazones. La otra perfección del Espíritu Santo es que Él es omnipotente. Está en Lucas 1:35. ¿Qué dice en Lucas 1:35? Lucas 1:35 y Hechos 1:8. ¿Qué dice ahí? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, ¿quién embarazó a María? Nadie más. O sea, María no tuvo un acto sexual, ella no perdió su virginidad en el engendramiento de Jesús. En el nacimiento sí lo pierde. ¿Sí? O sea, cuando Jesús es engendrado, no. Pero cuando Jesús nace, cuando ella pare al niño, ella pierde la virginidad y luego con José tiene otros hijos, porque si no, ¿para qué la Escritura dice, ahí te buscan tu madre y tus hermanos? Y la palabra que se usa en hermanos allí es para hablar de sangre, no es para hablar de pueblo. O
O sea, no tiene que ver con hermandad de pueblo, sino con hermandad de sangre. Estamos allí. Y Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido. Entonces mire qué pasa con María. El Espíritu Santo cubre a María y la embaraza. O sea, coloca allí la simiente santa del Hijo de Dios, ¿cierto? Pero mire que es lo mismo que hace con la iglesia. Es exactamente igual. La iglesia está preñada del Espíritu Santo. Está embarazada del Espíritu Santo. Por eso Juan se atreve a decir que el verdadero amor echa fuera todo temor. Pregunto, y creo que usted sabe Biblia, porque ha leído. Cuando Ágabo tomó el cinto de Pablo, ¿qué dijo Ágabo? ¿Qué dijo Ágabo? El dueño de este cinto, sí, va a ser apresado y va a ser llevado cautivo a Roma, dijo el profeta Ágabo. ¿Qué dijo Pablo? Sea la voluntad del Señor, ¿cierto? Porque los demás le dijeron, Pablito, no te vayas. Mira que Ágabo el profeta dijo. ¿Qué dijo él? No, yo tengo que irme. O sea, yo tengo que ir a cumplir la voluntad del Señor. Hermano, ¿usted por qué no evangeliza? Ay, pastor, es que a mí me da un miedo, como todavía no he pasado por el instituto bíblico. Entonces la gente cree que si pasa por el instituto bíblico comparte de Jesús. ¿Y qué es compartir de Jesús? Me encuentro con una persona y le digo, te invito a la iglesia que yo voy. Ya. Y después, ¿qué es compartir con Jesús? Leo la Biblia con la persona, me reúno con la persona, voy haciendo amistad con la persona, voy sirviéndole a la persona y en cualquier momento la persona va a tener una relación con Jesús. Amén. Siguiente diapositiva. Entonces, él tiene unos títulos divinos. Hay dos títulos que tiene básicamente el Espíritu Santo. Es Dios y es Señor. En Hechos capítulo 5, versículo 1 al 4, y alguien me ayuda con 2 Corintios, capítulo 3, 17 y 18. Hechos 5, del 1 al 4. ¿Cómo dice? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Del 1 al 4. Y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿De quién estaba hablando Pedro? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo llama al final? Dios. ¿Sí? No es una fuerza como dicen los testigos de Jehová. Es Dios. ¿Sí? Ni es una palomita como tienen los católicos en sus imágenes, ¿no? No, es Dios. ¿Sí? A Dios, al Padre entonces lo pintan con una barba por ahí a los pies, ¿cierto? Se imaginan a Dios así, ¿no? Y al Hijo ya todo llevado, todo flaco. Ustedes no ven que el cuadro ese, el Hijo está todo flaco, llevado, ¿sí? Como si estuviera pasando hambre. Bueno, esa es una imagen incorrecta de Dios. 2 Corintios 3, 17 y 18, ¿qué dice? Porque el Señor, ¿alguien me lee ahí, por favor? Entonces, ¿quién nos transforma de gloria en gloria?
¿Quién nos transforma? ¿Quién nos hace como Cristo? La única manera en que dos cristianos no resuelvan sus problemas es que se miren como humanos. Es la única manera. Porque, o sea, cuando yo siempre cuando se está dirimiendo algo le hago la siguiente pregunta a los dos hermanos que están en conflicto. ¿Cómo le gustaría a usted que terminara esta discusión? O sea, cuando tú te peleas con tu esposa o con tu esposo, ¿cómo te gustaría que terminara la discusión? ¿En la carne o en el espíritu? ¿Cómo te gustaría que terminara? ¿Cierto? Entonces la mujer comienza y dele, ¿cierto? Y el hombre llega y se llena y también revienta, ¿sí? ¿Por qué se nos pierde el Espíritu Santo como a María y a José se le perdió Jesús? No somos sufridos, nada. No. Igual. Porque hay hombres que quieren que la mujer haga la voluntad de él. Y tampoco es. O sea, eso no es lo correcto. Ahora, si tú estás mal, o sea, es como yo digo, mire, si yo veo que un hermano en la fe, está haciendo algo incorrecto, ¿yo para qué voy a ir donde la pastora a hablar del hermano si yo lo puedo hacer directamente? Pregunto, ¿es bíblico o no es bíblico? Entonces, cuando usted viene donde la pastora y le dice lo que usted no se atreve a decirle al hermano, usted no tiene el Espíritu Santo. Así es sencillo. Así es sencillo. Es así de sencillo. O sea, usted está buscando a alguien con quien mandar la razón. Y yo siempre le digo, cuando vienen a darme la razón, dice, ya te la escuché, pero ahora te toca a ti a ir a buscar a la persona y decírselo, porque yo se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque cuando yo confronto a una persona en una situación que yo he visto y que estoy en el espíritu creyendo que no es correcto, le estoy ayudando a crecer a la imagen de Cristo. Porque la iglesia no puede darse el lujo de vivir como vive el mundo. O sea, nosotros tenemos que saber dirimir nuestros problemas espiritualmente, no a la manera del mundo. Entonces, por eso, allí encontramos que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, es el Señor, es el mismo Espíritu del Señor. Por eso Jesús, mire, ¿quién está dentro de nosotros? Cierto que está el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, si está dentro de nosotros el Espíritu Santo, ¿quién está en nosotros? Jesús. Cristo está en nosotros. Entonces, Él se está transformando. Por eso Él dijo, es necesario que yo me vaya y prepare moradas para ustedes. La gente cree que lo que Jesús dijo es que allá nos están esperando casas de oro y calles de oro, nada más. Yo no sé por qué la canción dice que allá hay calles de oro, ¿no? Nada más la Biblia dice, nada más hay una calle de oro. En la Biblia nada más aparece una calle de oro, ¿sí? Pero no dice calles, ni tampoco moradas son casas. No, morada es la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Usted no necesita morirse para ir al cielo, ya usted está en el cielo. ¿Sí? Por eso si alguien le ministra en su funeral que usted partió a la presencia del Señor, saque el dedito del cajón y diga, no, ya yo estaba en la presencia del Señor. Que ya estaba. Usted ya está en la presencia del Señor. Ya. ¿Sí? En su antigua religión usted estaba esperando el cielo, pero aquí no. Aquí usted está en el cielo. Nosotros no partimos al cielo, nosotros llegamos al Señor. Llegamos al Señor.
en el momento de la muerte. Bien, siguiente diapositiva. Miremos las asociaciones del Espíritu Santo. Mateo 28, 19, ¿alguien me ayuda? Segunda a los Corintios 13, 14, primero a los Corintios 12, 11 y Génesis 1, 2 al 26, pero no vamos a leer Génesis 1, 2 al 26. Miremos sus asociaciones con la divinidad. Entonces, en la fórmula bautismal, ¿cómo dice? Mateo 28, 19. ¿Cómo dice? Aparecen los tres, ¿cierto? Miremos 2 Corintios 13, 14, que tiene que ver con la bendición apostólica. 2 Corintios 13, 14, ¿cómo dice? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Eso se llama bendición apostólica. En la repartición de los dones a la iglesia, 1 Corintios 12, 11, ¿cómo dice? 1 Corintios 12, 11. No, y el mismo Espíritu. Repita, por favor. Entonces, ¿quién reparte los dones espirituales? ¿Quién reparte los ministerios? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo reparte los 5 ministerios: apostólico, profético, evangelístico, pastor y maestro. 5 ministerios. Los dones espirituales es algo que el Espíritu entrega a la iglesia. Entonces, hago una aclaración, tomo uno. Usted puede tener fe, ¿cierto? Pero una cosa es tener fe y otra cosa es tener el don de fe. ¿Sí? Son 2 cosas distintas. Todos los creyentes tenemos ¿qué? Fe. Pero no todos los creyentes tenemos el don de fe. Porque el don de fe es un don que tiene que dar el Espíritu Santo. Es el don del atrevido, el que dice: vamos para adelante. Dios nos va a respaldar. ¿Sí? Y entonces el que tiene fe dice: sí, pastor, pero acuérdese, pero mire, y si no dan, y si tal. ¿Cierto? Pero el que tiene el don de fe dice: vamos para adelante. Vamos a conquistar tal barrio, vamos a tal situación, porque tiene el don de fe. ¿Cierto? Usted puede orar y no pasa nada, pero el que tiene don de sanidad, ¿qué pasa? Ora y se sanan los enfermos. ¿Cierto? Ahora, como yo no sé si lo tengo, ¿qué tengo que hacer? Hacerlo. O sea, yo solamente lo hago. Y cuando lo estoy haciendo, veo el respaldo del Señor. ¿Sí? Pero Él es el que reparte. Ahora, una aclaración muy importante. El Espíritu Santo no le entrega el don al creyente. Lo usa en el don. ¿Estamos? Porque hay gente que dice: no, yo tengo el don de sanidad. No, usted es usado en el don de sanidad. El don lo tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? El don lo tiene. Yo tengo el don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? El don de poder conocer qué pasó en la vida anterior de una persona. El don de ciencia. ¿Sí? Tener ese conocimiento. Entonces, una cosa es que usted se mueva en el don de ciencia porque el Espíritu Santo lo usa en el don de ciencia. Una vez lo usó, el Espíritu regresa el don al Espíritu Santo. Usted sigue siendo el instrumento cada vez que él vaya a dar una profecía. ¿Estamos siendo entendidos ahí? Ok, es importante con relación a eso. En Génesis 1, del 2 al 26, no lo leemos porque es largo, allí aparece, pero leamos el 2, el versículo 2 de Génesis 1. Dice que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y las tinieblas
estaban sobre la faz del abismo, y dice, y el Espíritu de Dios. Entonces, cuando la creación, el Padre hablaba, el Logos, que es el Hijo, se movía, ¿y quién creaba? El Espíritu Santo. Entonces, cuando el Logos habla, o sea, mire esta asociación perfecta, para que usted se dé cuenta que usted se va a mover de acuerdo al don que usted tiene que aprender a descubrir que el Espíritu lo usa. ¿Sí? O sea, yo sé que Dios me usa en el don de fe y que cuando yo me meto con la profunda convicción de que eso va a pasar. Y por eso me muevo en lo profético. Porque el profeta cuando suelta una palabra debe tener fe que esa palabra se va a cumplir. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, sobre la faz del abismo. Entonces, en el 3, cuando comienza el 3, dice, y dijo Dios. Entonces, en ese dijo Dios se estaba moviendo la palabra, el Logos, o sea, el Hijo. Y el Espíritu estaba creando. ¿Sí? Importante entender esto, es que una cosa es orar y otra cosa es declarar palabra de Dios. Jesús no oraba, Jesús daba un decreto: levántate, toma tu lecho y anda. O sea, un decreto. Y él lo hacía por el poder del Espíritu Santo. Y aquí es donde viene el desafío. Muchas veces nosotros no tenemos que orar, tenemos que decretar. Lo que pasa es que nos da miedo decretar porque creemos que eso no puede suceder. Pero si usted tiene la confianza que el Espíritu mora en usted, cuando usted habla, el Logos está hablando y el Espíritu Santo va a respaldar totalmente. ¿Sí? Pablo dijo, creí, por lo cual hablé. Mire que no dijo hablé porque creí, dijo creí. ¿Sí? Tiene que ver con una convicción. Creí, por lo tanto, hablé. En otras palabras, si usted cree, usted declara y ve las cosas. Eso es lo que marca la diferencia. La vida de un creyente cambia en su creencia, porque la creencia produce convicción y la convicción produce lo que estoy declarando. Se dañó. Dice que el Espíritu Santo, hay 3 declaraciones del Espíritu Santo como Dios. La una está en Lucas capítulo 2, 25 al 30. ¿Alguien me ayuda con Lucas 2, 25 al 30? ¿Alguien me ayuda con Hechos 2, 14? Y alguien me ayuda con 1 Corintios 2, del 4 al 5, por favor. ¿Qué dice Lucas 2, del 25 al 30? Y una espada pasará tu misma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, a edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ese es el... No. Del 25 al 30. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos a tu salvación. Perfecto.
El Espíritu Santo estaba sobre él y él declaró que era Dios. Hechos 2:14. Hechos 2:14 y 21. No, sigamos leyendo del 15 hasta el 21. Sigue leyendo desde el 15 hasta el 21. Será salvo. ¿Para qué nos ha sido puesto el Espíritu Santo? De acuerdo a este texto. Para profetizar. Profetizar. Quiere decir que la iglesia es la voz profética de Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Y en 1 Corintios, capítulo 2, 4 y 5, 1 Corintios, Pablo habla también de la deidad del Espíritu Santo. 1 Corintios 2, 4 y 5. ¿Cómo dice? Mi palabra y mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces Pablo está ratificando que el Espíritu Santo como Dios está ¿qué? Entregando palabra de sabiduría, porque Él escudriña nuestros corazones. Vayamos a la siguiente diapositiva. Miremos al Espíritu Santo, ¿sí? En su suficiencia divina. Entonces, Él imparte vida espiritual. Leemos Juan 3, 5 al 6. Juan 3, 5 al 6. Y alguien va buscando Romanos 8, 5 al 11, por favor. Solamente nos vamos a quedar con ese. Juan 3, 5 al 6. Otro que no sea la pastora que lea, por favor. Lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo con una persona nacida de nuevo? Lo está regenerando, o sea, volviendo nuevo. La palabra regenerar es volver nueva a una persona. Ahora leamos Romanos 8, 5 al 11. Romanos 8, 5 al 11. ¿Qué dice ahí?
¿Listo? Esos 6 versículos lo que están diciendo es que el Espíritu Santo nos santifica. El que tiene el Espíritu Santo no tiene una boca suelta con palabras feas. Y ya le rechina escuchar palabras vulgares. No es fácil. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está limpiando, está santificando. ¿Cierto? Ya usted esos programas de televisión en donde hay escenas que a usted le comienzan ya a repeler, no porque usted tenga una aureola, sino porque el Espíritu Santo es lo que repela eso, y ya usted repele eso, y ya usted le fastidia porque Él está santificando su vida. Terminemos con 2 textos más y ahí quedamos. Hechos 1:8 nuevamente y Juan 14:6, que fue donde comenzamos. ¿Qué dice Hechos 1:8? ¿Qué está haciendo allí el Espíritu Santo? Está impartiendo ¿qué? Poder, ¿cierto? Y por último, en Juan 14:6 y en Juan 16:7, ¿qué dice la palabra? Perdón, es Juan 14:16, perdón, 16. Juan 14:16. Y Juan 16:7, ¿qué dice? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Ok. Jesús nos prometió una compañía y esa compañía se llama ¿cómo? El Espíritu Santo. ¿Quién ha leído la Biblia y no la ha entendido? ¿Listo? Pero usted dice, Espíritu Santo, explícamela. ¿Qué pasa? Él te revela, Él te la explica, ¿sí? Así que el único que no puede entender la Biblia es un inconverso. Pero una persona que ha tenido experiencia de conversión tiene al maestro de la palabra, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra de Dios. O sea, Él le sopló al oído a los escritores lo que tenían que escribir. En otras palabras, Él te la va a explicar. Tú no tienes que esperar que nadie te la explique. Por eso la mejor manera de hacer un tiempo a solas con Dios es con una Biblia sencilla, que no tenga notas al pie de página, para que usted pueda sentir la libertad de cómo se le está explicando el Espíritu Santo. Amén.